Bienvenidos sean todos una vez más a tu canal de Chevet, tu canal favorito acá en la web de Venezuela para el mundo, mis panas. Mi nombre es Daniel y les voy a presentar aquí este video que es muy interesante. Se trata de la reparación y el mantenimiento de un motor del sistema de limpiaparabrisas del Chevet. Acá podemos observar que lo puedo detener con la mano, pero él sigue girando, o sea, sigue funcionando mientras está detenido. Esto quiere decir que tiene algún componente por dentro en mal estado. Vamos a retirar los tornillos para tener acceso entonces a lo que es el mecanismo para verificar todos sus componentes. Acá está una pequeña empacadura y estas pequeñas patillas que hay acá es el mecanismo de auto stop. Más adelante les voy a explicar cómo funciona el auto stop, que es el que hace que siempre se detenga en un mismo lugar. Esto sucede cuando apagamos nuestro limpiaparabrisas. Él deberá siempre detenerse en la parte de abajo. Vamos a retirar todos los tornillos acá que cubren esta tapa. Para tener acceso a destapar el motor hay que quitar esta base. Mis panas, mil gracias de verdad a todos ustedes por seguir al canal. Si no estás suscrito, aprovecho en este momento para hacerte yo mismo la invitación a que te suscribas con nosotros a nuestro canal. Luego que te suscribas, te invito también a que formes parte de nuestro grupo de Chevet. Acá abajo dejo el link de WhatsApp. Acá está la falla que tenía el motor. Este eje debería ir colocado acá a presión y estaba girando libremente, o sea, se dañó este eje. En un momento les explico cómo vamos a hacer la reparación. Mientras tanto vamos a desarmar todo el motor para hacerle un mantenimiento total. Vamos a verificar todos sus componentes porque a pesar también que tenía este problema, el motor estaba girando un poco lento. Vamos a observar acá que hay bastante óxido. Esto es rastros de agua. Recuerden que estos motores por lo general siempre son originales del carro, nunca se reparan, nunca se le hace mantenimiento porque siempre están activos, siempre están funcionando, pero en un momento dado pierden la fuerza y entonces hay que hacerle este tipo de mantenimiento preventivo o correctivo, depende cuál sea el caso. Acá vamos a observar las escobillas. Lo importante es que las escobillas tengan carbón suficiente si lo tienen y que tenga flexibilidad los resortes para que hagan su función. Esta carbonera, por así decirlo, va remachada originalmente en la carcasa y esto nos da a conocer de que no ha sido sustituido ni siquiera los carbones. Esto hay que limpiarlo. Acá está la estrella ya limpia y esto lo vamos a reparar un poco más adelante. Primero vamos a hacer un mantenimiento con una limpieza con un poco de gasolina de todas sus partes para luego hacer el ensamblaje y la prueba del motor. Mis panas, un millón de gracias a todos los panas cheveteros allá del WhatsApp que siempre están ahí conmigo. Pues muchas gracias a todos ellos. Todos ustedes son parte de esta gran familia. Vamos a colocar un poco de pegamento instantáneo. Este pegamento es esencial, es muy bueno para este tipo de piezas porque de verdad que queda bastante sujeto. Mejor que un pegamento epóxico para este tipo de trabajos. Lo recomiendo ampliamente ya que se adhiere muy bien entre el plástico y el metal. Acá vamos a verificar, vamos a colocar un poco de grasa al eje para introducirlo entonces en la bocina respectiva. Esto es fácilmente para poder hacer contacto con el carbón. Vamos a echar los carboncillos un poco hacia atrás para que dé paso entonces al eje. Aquí podemos observar que lo estoy con el mismo cobre. Le estoy haciendo especie de gancho para que se aguanten allí, ¿ves? Y con el dedo lo voy llevando hasta sujetarlo por completo y aquí está, ¿ven? Como cayó bastante fácil. Primero vamos a armarlo así para luego colocarle la carcasa. Vamos a darle un poco de holgura acá a los cobres para que tenga el carbón el mejor desplazamiento posible. Recuerden que esto tiene que quedar pegado allí al eje para que pueda hacer su función, para que pueda tener fuerza. Tiene que quedar bien pegado. El rosa tiene que ser suave, pero tiene que ser preciso. Fíjense que le vamos a dar un par de vueltas para seleccionarlo de que todo esté girando bien. Vamos también a colocar de igual manera un poco de grasa en la parte de arriba para evitar entonces la entrada de agua que no vaya a corroer acá este eje. Vamos a colocar de igual manera grasa acá en el eje principal, lo que hemos reparado. Ya está suficientemente seco la pega y vamos a colocarlo en su lugar. Y a su vez vamos a probar que todo esté bien. Esto lleva unos dientes plásticos, este engrane. Hay que verificar que también esté en buen estado. Vamos a darle vuelta acá
y nos damos cuenta que está girando. Esto quiere decir que está todavía en buen estado funcional, a pesar de que está reparada. Allí se ve, pero todavía está funcional, que es lo que se requiere. Esto también hay que colocarle, mis panas, un poco de grasa para que el roce sea más efectivo y tenga mejor desplazamiento. Hay que colocar, no es que vamos a empapar todo esto en grasa, sino que colocarle de una manera así poca, pero que quede cubierto por lo menos los dientes del engrane, que es lo principal, lo que se está buscando que quede engrasado. Luego vamos a colocar entonces la tapilla, que es lo que va acá arriba. Acá podemos ver que la escobilla que hace el contacto está un poco doblada hacia la parte de atrás. Vamos a enderezarla usando unas pinzas porque la idea es que quede haciendo contacto. Recuerden que son dos modelos de motores Bosch. En este momento estoy usando uno del modelo más largo. El Chevette normalmente usa uno un poco más corto, pero básicamente es exactamente igual por dentro. Usa las mismas piezas e incluso la misma instalación eléctrica es igual para ambos modelos. Vamos a colocar el pequeño empaque que trae acá original para evitar el ingreso del agua hacia adentro. Esto va sujeto con cuatro tornillos, cuatro pernos. También hay que colocárselo. Y esto hay que tener cuidado de no hacerlo hacia la parte de arriba porque vamos a sacar el eje. El eje no se encuentra aguantado con nada. Y entonces si lo hacemos hacia arriba podemos sacarlo de las bases y tendremos que repetir el paso de los carbones. O sea, esto hay que colocarlo de manera rápida para que el imán no atraiga al eje hacia él y no lo saque de la base de los carbones. Vamos a colocarlo de manera rápida, ¿ok? Para que entonces el eje le dé tiempo de quedarse prensado. Ahí vamos a colocar la marca que trae de fábrica para que se coloque en un mismo lugar. Vamos a colocar los tornillos rápidamente acá. Recuerden que el plano lo voy a dejar al final de acá del video. El plano de instalación, cómo se instala para que el motor se detenga cuando y dónde debería ser. Vamos a apretarlo y a realizar entonces la primera prueba. Aquí lo voy a encender. Ya pueden ver que gira suavemente. Y si lo apagamos, este deberá de pararse siempre en un mismo lugar, que es lo que se requiere. Ok, perfecto. Ha quedado de maravilla, mis panas. De verdad que este mantenimiento le hacía falta y quedó muy bien. Acá tenemos el diagrama muy fácil de entenderlo para todos ustedes, mis panas. Espero que el video les haya gustado. Estamos en Instagram como @canalechevet y en Facebook como Canal Chevet. Muchísimas gracias a todos. No se olviden suscribirse al canal, activar la campana y también unirse a nosotros en nuestro grupo chevetero. Abajo les dejo la descripción del grupo.